Hola, bienvenidos a la clase de piano número 9. Mi nombre es Milena Fuentes y voy a ser la monitora de piano de este taller. Lo que haremos en esta clase va a ser un poco distinto a lo que hemos hecho en las clases anteriores. En esta ocasión vamos a conocer un poco de la historia del piano y de las características principales del periodo del barroco y del clasicismo. Voy a partir hablando de la historia del piano, muy resumido. El creador del piano, el piano que conocemos hoy en día, es Bartolomeo Cristofori. Él también creaba antes clavicémbalo o clavecines, que son como el teclado, pero en vez de tener las teclas blancas y negras eran los colores al revés y tiene un sonido mucho más metálico y apagado que el piano, es súper distinto. Este instrumento evolucionó y bueno, fue que Bartolomeo quien hizo el piano y originalmente se llama pianoforte. ¿Por qué pianoforte? Porque podemos tocar notas piano, o sea, despacio, o forte, que es fuerte. Entonces él fue el que trajo el piano moderno, el que inventó el piano moderno. Esto fue inventado en el año 1700 o en el siglo XVIII en Italia. Y bueno, el primer piano creado por él es un piano muy chiquitito de 4 octavas, quizás como de este porte, un poco más grande. Y bueno, en este tiempo no existía el piano con pedales ni con patas, sino que era el piano, era solo la parte de arriba y se ponía sobre las mesas. Y fue mucho después que se empezó a incluir las patas del piano y los pedales. Los pianos se empezaron a fabricar principalmente en Alemania, no en Italia. Y bueno, en 1726 fue cuando se introdujo una corda. ¿Qué quiere decir esto? Es el pedal de la izquierda, el pedal más de la izquierda. ¿Y por qué una corda? Porque el piano, por cada tecla, tiene 3 cuerdas, o hay algunos casos en que tiene 2 cuerdas. Y al ser una corda, lo que hace el mecanismo es que todo el teclado se mueve a la izquierda, me parece, y el martillo solo golpea una cuerda. Y eso hace que suene un poco más apagado el sonido o más despacito. También se lo conoce como sordina. Y en el año 1783 se introdujo el pedal de la derecha, que es uno de los más ocupados, que en inglés se llama sustain, que sostiene el sonido. O sea, si tocamos una nota se va a mantener durante mucho rato. Esto es en resumen la historia del piano. Ahora lo que quisiera abarcar es un poco sobre el barroco. Voy a partir desde ahí porque desde acá como que empieza más la historia del piano o el clavecín. Aquí se empieza a desarrollar más y vamos también conociendo el piano moderno y los avances. El barroco es un periodo que dura del año 1600 hasta el 1750 aproximadamente, o desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Este periodo es conocido como el periodo donde se hacía la música programática, que quiere decir esto, que se evocan ideas o imágenes. Es muy en general, no siempre, no todo el periodo. Este periodo barroco se divide en 3, que es el periodo del barroco temprano, el barroco clásico, el barroco medio, y el barroco tardío. Y cada uno de estos periodos tienen sus propias características, que es cuando va evolucionando la música y podemos ver los cambios. En el barroco temprano es muy común la música que es para la realeza. ¿Qué quiere decir esto? Que los reyes mandaban a los compositores a componer piezas para ellos, para sus fiestas o porque querían escuchar música. Y también era muy común la ópera, que era más que nada un legado a los griegos. Se hacía mucho sobre las historias griegas en las óperas y todo era enfocado hacia la realeza, como dije anteriormente. La música vocal también era súper importante. El barroco temprano se caracteriza porque es mucha música vocal generalmente, y también por la música de iglesia. A medida que va avanzando el barroco temprano se va desarrollando más la música de iglesia para las misas, etc. También una característica del periodo del barroco temprano es que se usaban muchas danzas en la música, y esta es mucha la influencia del francés
en el barroco. El barroco se desarrolla principalmente en Italia, ahí es cuando nace generalmente, porque también nace en otras partes, pero ahí es como el núcleo del barroco. Y en Francia se usaban las danzas, o bueno, también para la realeza que mandaban a componer piezas, y estas eran tenían un propósito a veces que era bailar. Por eso hay muchas danzas, por ejemplo las partitas, que son para violín o para teclado, o las de cello, las suites de Bach de cello, también son muchas danzas que están incluidas ahí. También en el barroco temprano encontramos el órgano, que es cuando toma fuerza con la música de iglesia. Y bueno, el órgano es una historia totalmente diferente a la del piano. Fue creada mucho antes, en la antigua Grecia, y tenía otro objetivo que era entretener los juegos. Pero en el barroco se usa para la música de iglesia. Y por último, algo que empiezan a hacer aquí en el barroco es la música de cámara. Agrupaciones pequeñas que tocan para el rey, en resumen. Y uno de los mayores exponentes del barroco temprano es Claudio Monteverdi, un compositor que hizo muchísimas piezas y es uno de los que más se conoce en la actualidad. Hay que pensar que este compositor es del 1600, es súper antiguo. Entonces, en resumen, el barroco temprano se puede dividir en 3 géneros musicales, que serían el vocal, el instrumental solístico, o sea, un instrumento que toca solo y lo acompaña una orquesta o una agrupación más pequeña de cámara quizá, y también los conjuntos, que en resumen es lo mismo. Ahora, si avanzamos en el barroco al barroco medio, aquí, bueno, ya hablamos de que antes teníamos la ópera para la realeza en general y toda la música para ellos. Aquí en el barroco medio nace algo que es la ópera bufa, que es, en palabras muy sencillas, ópera para el pueblo. Y también tenía otras temáticas, quizás eran más chistosas, más cómicas, o contaban historias que la gente más pobre vivía en su día a día. Ahí fue agarrando mucha fuerza porque así la gente más pobre podía acceder a esta música y no era algo solo de la realeza o de la gente con mucha plata. También aquí se ven más las cantatas y los oratorios, y por último predomina mucho más la voz solista. Bueno, y ya sabemos que en general en el barroco vemos muchas voces, y aquí va a resaltar aún más la voz solista más que los coros. Por último, el barroco tardío es la última parte de del periodo barroco, el barroco tardío, que son aproximadamente los últimos 50 años, 80 por ahí. Y aquí lo más importante es que se establece la tonalidad. Aquí es importante saber que antes del barroco siempre han existido los modos gregorianos, que son, por ejemplo, ahora nosotros tocamos de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, de do a do, y tenemos do mayor. Pero hay otros casos en que tocamos, por ejemplo, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sin ninguna alteración, y tenemos un modo. O tocamos de mi a mi sin ninguna alteración, a diferencia de cómo conocemos la escala de mi mayor, que tiene alteraciones y suena muy distinto. Entonces no había algo establecido como ya, esto va a estar en do mayor, esto va a estar en sol mayor. Pero aquí en el barroco tardío sí, y esto es una característica muy esencial de este periodo. También en este periodo se hacen las denominaciones de los grados de la escala. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los grados de la escala tienen nombre. No van a ser primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, hasta el séptimo, sino que van a tener nombre. Por ejemplo, el primer grado en do mayor, por ejemplo, se va a llamar tónica. Otro grado importante para mencionarlo, por ejemplo, es el cuarto grado. Ya no se va a llamar cuarto grado o cuarta nota, sino que se va a llamar subdominante. El quinto va a ser dominante, por ejemplo, la séptima va a ser sensible. Todos van a tener nombre y todos van a tener una función específica. Por ejemplo, el sensible, ya sabemos, el nombre igual ya nos está diciendo algo, o en el dominante también nos está diciendo algo. En el barroco tardío también conocemos el concierto grosso, y tenemos 3 grandes exponentes aquí: Corelli, Torelli y Vivaldi, cada uno de una época diferente del barroco. El concierto grosso, en resumen, es tener a un solista
y la orquesta. Y aquí hay algo que se llama forma ritornello, que por ejemplo escuchamos una frase que la toca todos, la orquesta o el tutti por ejemplo, y el solista toca otra línea totalmente diferente, solo, virtuoso, no sé. Entonces siempre hay como dos contrastes. Entonces cada compositor fue armando esto que conocemos como el concierto grosso. Y por ejemplo Corelli, que fue el primero de todos, es el que divide la orquesta en dos grupos, como mencionaba antes. El tutti o la orquesta y el solista. También se la llama concertino. Y el contraste que hace él es, por ejemplo, hacer fortes quizás en los tutti, que tocan todos, y en el solista hacerlo piano, para hacer así una diferencia que sea mucho más contrastante. Ahora Torelli, que es el segundo exponente del concierto grosso, lo que hace es que cuando el solista toca, hace cosas muy virtuosas, y en cambio el tutti toca cosas que son más sencillas que el solo. Y por último Vivaldi, que es el que le da la forma que conocemos hoy en día del barroco, él lo que hace es que dice como, ya, en el concierto grosso vamos a tener 3 movimientos, uno rápido, uno lento y uno rápido, y sigue predominando la forma ritornello. La forma ritornello es que se toca, el tutti toca por ejemplo una frase, no sé, de 8 compases, después toca el solista y después vuelve a aparecer esa frase de 8 compases, después toca y vuelve a aparecer, aparece mediante a lo largo de toda la pieza. Y la diferencia que tiene esto quizás a la forma rondó, que son muy parecidas, es que el ritornello tiene esta frase de 8 compases y se puede repetir en cualquier tono. Por ejemplo, estamos en do, después puede salir en fa, después puede salir en la mayor, etc. En cambio, la forma rondó tiene un tema que se repite exactamente igual en la misma tonalidad. Y por último, conocemos, para cerrar ya el barroco tardío, conocemos la forma sonata. Empezamos a conocerlo un poco, y uno de los mayores exponentes de la forma sonata es Scarlatti, Domenico Scarlatti. Él compuso muchísimas sonatas para teclado, creo que son como 500 o una cosa así. Y no son las sonatas largas que conocemos hoy, como por ejemplo la Claro de Luna de Beethoven, que tiene 3 movimientos y dura como 20 minutos, sino que son sonatas muy cortitas de un movimiento. Y tiene 500, entonces son todas muy diferentes. Pero aquí es cuando nos empezamos a asomar en lo que se llama la forma de la sonata, que tenemos un tema, después tenemos otro tema, después tenemos un pequeño desarrollo y después el primer tema de nuevo. Y esto es muy acotado. Sus sonatas duran como 3 o 4 minutos aproximadamente. Entonces, esto es en resumen lo que es el barroco. Y bueno, uno de los mayores exponentes que conocemos del barroco también es Bach, Johann Sebastian Bach. Él compuso muchísimas piezas en su vida. Muchísimas obras importantes para teclado son, por ejemplo, las invenciones, que son igual un poco iniciales, entre comillas, respecto a las otras obras más difíciles que él tiene. También tenemos las sinfonías, que no son sinfonías como las conocemos hoy en día de orquesta, sino que son invenciones, pero en vez de ser 2 voces son 3. Y por último tiene el preludios y fugas. El preludio número 1 del clavecín bien temperado es muy conocido. Bueno, y también compuso el clave bien temperado, que es principalmente para algo respecto a la afinación temperada, que lo vamos a ver otro día. Y compuso un preludio y fuga en cada tono. El primero es en do mayor, el segundo es en do menor, el tercero es en do sostenido mayor, y así sucesivamente hasta pasar por todos los tonos. Esa pieza es súper importante para teclado y súper conocida. Y bueno, por último, para cerrar en general en las obras que él compuso un concierto italiano que es para teclado o para clavecín, y el arte de la fuga, que es como el clave bien temperado, pero mucho más difícil. Bueno, en el barroco en general, olvidé decir esto, se usaba mucho el clavecín, que es un instrumento que mencioné al principio. El piano, como lo conocemos hoy en día, no era tan usado en ese tiempo, porque el piano se empezó a desarrollar mucho más en la época del clasicismo en adelante. Eso por el momento en el barroco. Ahora,
Vamos a pasar al periodo clásico, que es desde donde termina el barroco, es decir, de 1750 hasta aproximadamente 1820. Esto quiere decir del siglo XVIII hasta el siglo XIX aprox. Aquí, bueno, el clasicismo no es súper diferente, pero tiene hartas diferencias con el barroco. Por ejemplo, en el barroco era muy predominante que había mucho contrapunto, o en palabras más sencillas, que teníamos una voz y otra voz y como que se mezclaban, como que una iba para arriba, otra para abajo, una canta, otra no. No existe eso de melodía, acompañamiento, como en la mano derecha y en la mano izquierda, sino que es mucho más complejo y también varía mucho el compositor. Aquí en el clasicismo lo que predomina es que hay una melodía y un acompañamiento sencillo. Eso es el resumen. Estoy hablando también en las composiciones de piano. Aquí en el clasicismo ya tenemos estructuras formales, tenemos formas musicales muy predeterminadas. Por ejemplo, tenemos la forma del concierto o la forma de la sinfonía. Si analizamos alguna sinfonía del clasicismo, vamos a ver que todas tienen casi la misma estructura. Obviamente vamos a tener excepciones algunas veces, pero siempre tenemos la misma estructura. Y también otra característica del clasicismo es que tenemos menos ornamentos y más modulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el barroco, por ejemplo, tocábamos una pieza o lo que sea, y generalmente cuando se repite, o sea, son piezas muy cortas que se repiten, y para hacerlo diferente y que no sea tan fome, por decirlo así, lo que se hace es que se agregan adornos o improvisaciones a veces. Aquí no, lo que se usa es que estamos en un, no sé, por ejemplo en do mayor, y ahora en vez de repetir todo en do mayor y hacer adornos, nos vamos a ir a otro tono. Podría ser, no sé, sol mayor o la menor, por dar ejemplo. Entonces esto es algo muy típico del clasicismo. Y por último voy a mencionar algunos exponentes de este periodo. Haydn es uno de los primeros exponentes de este periodo. Joseph Haydn es un compositor muy conocido, escribió muchas piezas, muchas sinfonías, 104 sinfonías, muchas sonatas para piano, y también se dice que es el padre del cuarteto de cuerdas que conocemos hoy en día. Violín 1, violín 2, viola y cello, perdón. Él fue el que escribió muchos cuartetos para cuerda y es por eso que él como que creó la agrupación, por decirlo así. Él fue el primero en investigar el piano moderno, no investigarlo como tal, sino que a escribir para el piano moderno. Se sabe que las primeras piezas que él escribió igual eran para clavecín, ya que está como en el periodo del final del barroco y el inicio del clasicismo, pero él escribió mucho para piano. Y aquí también se puede ver en las partituras que hay dinámicas, que hay crescendos, que hay decrescendos, etc. Y en una de sus últimas piezas quizás podemos ver un poco de pedal por ahí. Él va como escribiendo a medida que va evolucionando el piano. El segundo gran exponente es Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Un niño prodigio que escribió muchas sonatas, sinfonías, muchos conciertos para instrumentos solistas. Él lo que hizo fue hacer harta música de cámara, por ejemplo. Tiene un trío para clarinete, cello, piano, muy bonito. Perdón, clarinete, viola, piano, muy bonito. También tiene, por ejemplo, sus conciertos. Escribió un concierto para flauta, conciertos para clarinete, conciertos para violín, muchos conciertos para piano. Él escribió demasiada música. Y en él es muy característico la forma de la sonata, por ejemplo. Ahora la forma de la sonata es distinta, se amplió un poco, ya no es como lo hizo Scarlatti en el barroco, sino que ahora es como si le hubiésemos puesto hormonas, por decirlo así. Porque ahora tenemos, muy resumida, la forma sonata es que tenemos un tema 1, que suena al principio, es una melodía, etc. Después tenemos un tema contrastante, y eso sería la exposición. Después tenemos un desarrollo, que puede ser libre, pero generalmente en Haydn o en Mozart era muy cortito el desarrollo.
Y por último tenemos la exposición, de nuevo el tema principal, que se repite igual, pero aquí lo que cambia son las tonalidades. Por ejemplo, el primer tono de la exposición es Do mayor, y cuando lo escuchamos de nuevo, el primer tono es Do mayor y después en la misma exposición en el segundo tema cambia a Sol mayor, por decirlo, por dar un ejemplo. Después tenemos el desarrollo y por último tenemos la exposición de nuevo, pero se repite todo en Do mayor. Esa es como la forma sonata muy resumida. Entonces en él se ve muy clara esta forma en todas sus sonatas que compuso. Y por último, para terminar con el clasicismo, tenemos a Beethoven, un gran exponente del piano. Él lo que hace es que en el desarrollo de las sonatas las hace mucho más complejas. Ya no van a ser cortitas ni tan simples, sino que pueden ser muy largas y pueden tener muchos cambios y se puede ir a muchos tonos y puede tener mucho virtuosismo, etc. Lo que él también hace es que los acompañamientos van a ser mucho más complicados. Ya no vamos a tener una melodía y un acompañamiento que puede ser un bajo alberti, que es cuando tenemos cuartinas, por ejemplo, en la mano izquierda, ta 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 ta, como para dar un ejemplo de la sonata 545 de Mozart, tan 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 tararam, taca taca, la mano izquierda hace taca 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 todo el rato, que es algo que hablamos, que hay que usar rotación, etc. Ya no va a ser tan simple como eso, como solo cuartinas que se repiten en casi las mismas notas, sino que ahora van a haber un acompañamiento mucho más complicado. Beethoven fue uno de los compositores que es como un compositor que hace la transición entre el clasicismo y el periodo que viene después, que es el romanticismo. Él está como justo en la mitad y él lo que hace es hacer algunos cambios y llevarnos al otro periodo. Entonces él está como justo al medio. Y él también lo que hace es incorporar mayor expresividad en sus piezas. Y también es súper revolucionario porque en el clasicismo igual tenemos cosas súper estructuradas y muy simples, y él llega como a poner toda la expresividad y sus emociones las refleja en el piano. Por ejemplo, tenemos la sonata patética, que es la sonata número 8, que es parte súper distinta, o sea, tiene un inicio que es como lento y después tiene una parte rápida y después tiene como lento. Entonces aquí, en esa sonata, por ejemplo, se refleja que él ya estaba empezando a tener un poco de problemas de audición y él lo expresa mediante esa pieza. Por eso puede ser que sus piezas sean muy dramáticas. O él también quiere retomar un poco lo que es la música programática que hablamos en el principio, que es reflejar imágenes, por ejemplo, y lo hace en su Sinfonía 6, la Sinfonía Pastoral, que refleja la naturaleza. Y que claro, aquí la refleja porque también tuvo un momento en su vida en que se fue a vivir a un lugar con naturaleza porque estaba como un poco triste por lo de perder la audición. Entonces se fue a la naturaleza y empezó a escribir respecto a cómo se sentía ahí, por ejemplo. Entonces estas son en resumen las características de estos dos periodos. Y bueno, los grandes exponentes de cada periodo ya los mencionamos, y también es muy importante conocer las características de cada uno para poder interpretarlas bien, por ejemplo. Y bueno, a medida que vamos conociendo estos exponentes, vamos viendo cómo se desarrolla el piano moderno. Por ejemplo, en Beethoven al principio no se usaba tanto pedal porque no estaba tan incorporado, por ejemplo, en los pianos, pero en sus últimas obras ya vemos que son súper distintas. Por ejemplo, él compuso 32 sonatas para piano y en las últimas ya se puede ver que el tratamiento del piano es súper distinto a, por ejemplo, una sonata de Mozart. Entonces aquí también vamos conociendo cómo el piano va avanzando. Otra característica que también podemos conocer para quizás interpretar mejor algunas piezas de ciertos compositores es, por ejemplo, en Mozart el piano con pedal no era tan común. Y de hecho el pedal no era como lo conocemos ahora, que se toca con el pie, sino que se toca con la rodilla cerca del teclado. Es decir, el teclado está aquí, nosotros tocamos aquí arriba y acá abajo hay un espacio para poner las piernas y se tocaba con la rodilla. Había que topar justo donde está la parte del teclado. Entonces, claro, si lo pensamos bien, era
no es tan simple como llegar y pisar ahora que lo hacemos con los pianos modernos. Y esto también influye en sus piezas, que es muy difícil o como escuchar una interpretación con mucho pedal en un piano de la época, porque no se usaba tanto. Y esto también nos puede llevar al tema de cómo interpretar correctamente una pieza. Y esto es un tema muy grande que puede generar mucho debate porque hay muchos puntos de vista. Por ejemplo, hay un tipo de interpretación en que nosotros podemos pensarlo como en los instrumentos que es de la época. Entonces, de ser así, si lo pensamos 100% con esa mentalidad, estaría súper mal que tocáramos una pieza de Bach o, por ejemplo, de Monteverdi, que es del 1600, en un piano actual porque no existía. Entonces también está la duda, por ejemplo, si en Bach se hacen dinámicas, porque como era el clavecín no tiene dinámica. Porque además el clavecín tiene un mecanismo muy diferente a la del piano. En el piano, por ejemplo, tenemos un martillo que le pega una cuerda que está, por ejemplo, lo voy a hacer aquí en el aire. La cuerda está aquí y el martillo le pega a la cuerda. Entonces cuando nosotros tocamos la tecla, el martillo le pega a la cuerda y la cuerda queda resonando. Entonces, claro, según la intensidad que nosotros toquemos la tecla, va a ser la intensidad que nosotros le peguemos a la cuerda, más fuerte o más despacio. En cambio, en el clavecín lo que tenemos nosotros es un gancho en la cuerda. Entonces, cuando apretamos la tecla, hay un gancho que tira a la cuerda y suena con el mismo volumen. Toquemos más fuerte o más suave. Bueno, la historia del clavecín también es súper distinta porque también tiene una evolución. Hay algunos clavecines que tienen dos teclados, uno aquí abajo y otro más arriba, y uno suena más fuerte y otro suena más piano. Entonces también influye en interpretaciones como por ejemplo el concierto italiano de Bach, que en la partitura podemos ver que tenemos escrito forte o piano, no solo con las iniciales que las vemos siempre con F o P o MF, sino que ahí dice forte. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que para el instrumento de la época se tocaba en el teclado que sonaba forte o en el teclado que sonaba piano. Entonces, claro, pensar la interpretación igual es algo súper complejo. Hay otras personas que piensan que la interpretación tiene que adaptarse al instrumento, hace un coma evolucionado. Entonces, es por eso que también hay gente que toca las piezas de Bach con pedal. En el periodo barroco no existía el pedal, nada. O sea, el pedal empezó a mostrarse después del barroco. Pero hay gente que prefiere usar y adaptar el instrumento moderno a las piezas antiguas, como para aprovechar la evolución del que ha tenido el instrumento. Entonces también es un poco complejo hablar de interpretaciones correctas, ya que hay un gran rango. Hay otra forma de interpretación que es pensar, leer la partitura tal cual y respetarla al pie de la letra. Porque claro, si uno pone de lo suyo, para algunas personas es como eso no es lo que quería el compositor y es lo que está escrito y es lo que hay que tocar. Pero también hay otras personas que quieren interpretar y poner un poco de sí mismo, porque la interpretación igual puede ser algo más personal. Entonces, claro, varía mucho. Pero, en mi opinión, me parece que es importante conocer las características de los periodos y las características de los pianos que habían o del instrumento que había en el momento para poder tener una mejor idea de cómo el compositor quería que sonara tal cosa. Quizás sería un poco descabellado tomar una pieza de Scarlatti y cambiarle el tiempo y hacerlo mucho más lento, mucho más rápido, con mucho pedal, porque quizás ahí ya se aleja demasiado de lo que él quería que sonara, por ejemplo. Esto depende mucho de la persona. Los invito a formarse su propia opinión de cuál debería ser una correcta interpretación. Pero bueno, eso es en resumen. Me parece muy importante conocer las características y los compositores para también tener una idea de cómo sonaba tal cosa, cómo era el pensamiento de la época. Igual todo depende del contexto histórico. Por ejemplo, en el barroco hubo un periodo que se vivía la peste negra y se veía mucha muerte y mucha tragedia, y es por eso que, por ejemplo, se ve reflejada en las pinturas. Las pinturas del barroco son todas muy oscuras. No es como que hayan paisajes bonitos con muchos colores, que eso es algo que ya se ve mucho después, sino que como se vivía la peste negra, era mucho drama. Entonces, conociendo
cosas que pasaban en el contexto, quizás podemos entender más las piezas o podemos entender lo que el compositor nos quería decir. Entonces eso, para finalizar la clase, quería decirles que investiguen lo que más puedan, porque es súper importante leer, informarse. Y eso, los invito a que formen su propia opinión respecto a las interpretaciones y que también con toda esta información que di se aplique a las piezas que estamos viendo. Por ejemplo, el piano avanzado que estamos estudiando en la pieza de Clementi, podemos ver lo que es mucho melodía versus acompañamiento simple, esas características y el uso del piano. Eso. Muchas gracias por ver la clase y espero que les haya gustado.